Jueces capítulo 20, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí, los de Gaba rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos. Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días.
Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres de los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón. Y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres, que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Leímos hasta el versículo 48, todo el capítulo 20. Es terrible lo que pasó acá, porque es una de las tribus de Israel, eran los de Benjamín. Pero los de Benjamín fueron los que hicieron tal vileza en el capítulo anterior. Esto que vimos que hicieron los de Benjamín, no sé si se les acuerde o si se acuerden de en qué lugar había sucedido algo semejante. En el caso de Lot, no sé si se acuerdan, en el caso de Lot, también, cuando los ángeles llegaron para sacar a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas, resulta que los de la ciudad de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Vieron que llegaron los ángeles y decían que los sacaran para que los conozcamos. Ya saben algunas personas, bueno, para algunos de pronto es un lenguaje raro,
pero eso de que sácalos para que los conozcamos es para tener relaciones sexuales. Eso fue lo que hicieron con la concubina de este levita. Dice que llegaron, o sea, tantos hombres abusaron de ella sexualmente que ella murió. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería para que de tal manera ella haya muerto, ¿no? Es que no, ni se puede uno imaginar. Pero eso mismo iba a suceder en Sodoma y Gomorra. Lo mismo. Eso iban a hacer ¿con quién? Con los ángeles. Pero los ángeles los hirieron con ceguera y ellos no pudieron hacer nada. Al fin y al cabo la destrucción ya estaba determinada para ellos. Dios ya había determinado. Así como vino el juicio. En el caso de Noé, Dios determinó que iba a raer a todo ser humano. Porque todo designio de los pensamientos del corazón del hombre de continuo que es solamente el mal. Precisamente hoy alguien me estaba preguntando sobre un versículo. Vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo. Bueno, vamos a leer desde el 4. Dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Leímos hasta el versículo 14. Es terrible, ¿no? Es lo que se dice acá. Pero es terrible en el sentido de que Dios, inevitablemente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sí, muchas personas usan la expresión, ay, Dios, amor, amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es juez justo. Un juez justo no puede dar por inocente de ninguna manera al culpable. Por eso, las personas, para que puedan recibir la salvación, ¿qué necesitan? Primero que todo, darse cuenta que están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona se da cuenta que está destituido de la gloria de Dios, ¿cómo puede salir de esa condición? ¿Cómo una persona puede salir de la condición de estar separado de Dios? ¿De qué manera puede la persona salir de esa terrible condición? Primero que todo, muchas personas no conocen eso. Muchas personas no saben que están destituidos de la gloria de Dios, ni se imaginan, ni piensan que están destituidos de la gloria de Dios. La mayoría de las personas, ¿cómo piensan? Que están caminando con Dios. Cuando vamos a hacer una encuesta, le preguntamos a las personas que nos rodean si son o no son hijos de Dios. Todo el mundo, ¿qué dice? Todo el mundo dice que es hijo de Dios. ¿Se saben de memoria el versículo que dice que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios? Pero cuando les preguntamos si son hijos de Dios, sí. Entonces les decimos, bueno, no hay nada malo que digan que sí son hijos, pero ¿cómo fueron hijos? Y cuando escuchamos, unos fueron hijos porque fueron por algún camino específico.
decir, por ejemplo, hicieron una oración. Otros dicen que fueron y que son hijos de Dios porque fueron por otro camino. ¿Qué camino? Digamos que, no sé, se bautizaron. Y así hay infinidad de caminos que las personas muestran de cómo ellos recibieron la salvación. Pero cuando miramos quién de ellos está mostrando bíblicamente cómo se recibe la salvación. Algunos tristemente citan algunos versículos, pero ya sabemos la expresión sacar de contexto. ¿Qué es sacar de contexto? Por ejemplo, Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. A alguien se le ocurrió que eso que se confiesa para salvación es unas buenas intenciones, decir algo hermoso, decir algo bonito. Como en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos piensan que las palabras bonitas que tienen que decir con su boca para ser salvos es decir que te amo, abro mi corazón, te recibo, anota mi nombre. Es un poco de instrucciones que se le dan supuestamente a Dios y la persona piensa, ya soy salvo porque le di todo ese poco de instrucciones. Le dije, anota mi nombre, escribe mi nombre, haz esto, no lo borres nunca. Así, la persona piensa, debido a que dijo ese tipo de palabras, entonces esa es la forma de confesar con su boca y creer en su corazón. Pero no es así. Cuando miramos en la Biblia, ¿qué es lo que una persona tiene que creer en su corazón? Si lo cree en su corazón, lo va a confesar con su boca. Lamentablemente, muchas personas ahora, por la inteligencia artificial, a veces me han dado respuesta que es de inteligencia artificial. Muchas personas escriben conmigo al WhatsApp y algunas personas cuando les pregunto, ¿qué pregunta les voy a hacer primero? Cuando recién nos conocemos me dicen cómo se llaman, así. Lo primero que yo les voy a preguntar, antes inclusive de preguntarles el nombre, ¿cuándo recibiste la salvación? ¿Cómo recibiste la salvación? Para saber si es conforme a la palabra de Dios o si es conforme a sus pensamientos. Si es conforme a sus pensamientos no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona recibió o no recibió la salvación? ¿Qué es lo que tiene que creer en su corazón que cuando lo confiese por su boca, eso es para salvación? Dice la palabra, por vuestras palabras seréis condenados, por vuestras palabras seréis justificados. Así dice, ¿no? Por tus palabras seréis condenados, por tus palabras seréis justificados. Las personas que dicen con sus labios, automáticamente dicen, soy pecador. ¿Tú eres pecador? Claro. ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? Bueno, y una pregunta más. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Pues un pecador cuando muere va al infierno. Según la Biblia, un pecador muere, va al infierno. Pero no te das cuenta de lo que estás diciendo. Bueno, pero es que Dios sabe que yo voy a la iglesia y que yo hago y que yo hago. Acaban de atestiguar con su boca cuál es la verdad. Conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, la paga del pecado es muerte. Una persona con pecado no puede estar delante de Dios. Entonces, ¿a dónde va? No, pues al infierno. La gente lo sabe y lo dicen. Un pecador muere, va al infierno. No les da miedo decirlo, pero no se dan cuenta la magnitud de las palabras que están diciendo, porque ¿en qué tienen su confianza? En sus buenas acciones, en sus buenas intenciones. Como si Dios mirara así igual que nosotros. El ser humano que juzga desde su norma, desde sus parámetros, piensa que Dios va a mirar exactamente igual que él. Entonces, como si una persona se acercara y le dijera, permítame tomar un vaso de agua, yo me estoy muriendo de sed, ayúdeme. La persona, sí, espéreme un ratico. Y va y le trae, le trae una jarra grande de agua. La persona se siente y se bien. Y las personas piensan, Dios es igual. Pero las personas no tienen en cuenta que Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué dice la palabra que el hombre miente? Porque el hombre atestigua con su boca lo contrario a lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia referente al pecado? Que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Todo el mundo sabe ese cántico. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo saben. Y les pregunta a uno, ¿sí sabe que eso aparece en la Biblia? Yo no sabía. Sí, esa parte sí. Esa partecita de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿sabes quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Se quedan pensando por primera vez.
Llevan años asistiendo a una iglesia, pero se quedan pensando después de pensar, ¡Ah! ¿Jesús? Sí, es Jesús. ¿Qué es lo que dice que quita? El pecado del mundo. Ahora, ¿tú eres o no eres pecador? Y tristemente, ¿qué contesta la mayoría de las personas? Pues sí. ¿Por qué contestan que son pecadores? Aunque acaban de decir que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Hay un versículo que dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Jesús ya efectuó. Cuando miramos 1 Pedro 4.1, ¿qué dice? Que Jesús terminó con el pecado. Y cuando hablamos sobre la ley, dice que el fin de la ley es Cristo. Dice la palabra así, claramente el fin de la ley es Cristo, pero las personas, sin darse cuenta, cuando están tratando de hacer bien, hacer mal, ¿a qué se están agarrando? A la ley. Sin darse cuenta, la mayoría de pastores, líderes, y no estamos hablando necesariamente de los que se congregan, no. Las cabezas de las iglesias no han recibido la salvación. Y si no han recibido la salvación, ¿qué le están transmitiendo a sus congregaciones? Le están transmitiendo que sean buenas personas. Toda religión tiene ese corazón. Hoy vimos el capítulo 20 de Jueces y vimos lo que sucedió con los de Benjamín. Ellos hicieron exactamente conforme a lo que salía de sus corazones. Y ya sabemos por qué. Varias veces hemos leído en Jueces una frase que se repite y se repite y se repite. En aquellos días no había rey en Israel. Cuando nosotros decimos, Mateo 6, en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Donde está el rey, se hace conforme al rey decía. Vemos acá, vamos ya dentro de poco a llegar al libro de Reyes, pero cuando lleguemos al libro de Reyes vamos a ver que así como el rey decía, así se hacía. Inevitablemente. No había vuelta de hoja. El rey decía de alguna manera, así se tenía que hacer. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Lo que Dios me diga, yo no puedo pensar algo diferente a lo que está escrito. Y eso que acabo de pronunciar es un versículo. No pensar más allá de lo que está escrito. Eso es venga tu reino. Pero aunque le mostramos a las personas, Jesús ya quitó el pecado del mundo, Jesús ya terminó con el pecado, Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. A pesar de que le nombremos esos versículos, la persona los está escuchando y es como si no los escuchara. Porque le decimos, ¿usted es pecador? Ay, pues sí. ¿Sabe qué está haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué significa venga tu reino? Lo que tú me digas, Dios, yo lo voy a hacer sin poner mi pensamiento, sin poner mi idea, sin poner mi opinión, sino tú eres el rey. Como tú eres el rey, se hace inevitablemente lo que el rey dice. Pero el común de las personas, ¿cómo está viviendo? Igual que en Jueces. En Jueces aparece la frase, en aquellos días no había rey. ¿Y qué se repite constantemente también? Cada quien hacía como bien le parecía. El último versículo, que lo vamos mañana, inevitablemente vamos a leer el capítulo 21 de Jueces. El último versículo del capítulo de Jueces dice exactamente que cada uno hacía como bien le parecía. En esos días no había rey en Israel. ¿Cómo vive una persona cuando esa persona es gobernada por lo que le parece? Aún, tristemente tengo que decirlo, aún un justo, aún un salvo. Cuando nosotros miramos Lot, aquí se habla de Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Pero Lot, cuando miramos Génesis capítulo 19, ¿cómo vivía? Desde el 13, ¿cómo vivía? ¿No salía de él su pensamiento constantemente? En el capítulo 19 vemos terrible cómo él decía lo contrario a la palabra de Dios. Y estamos hablando de un justo que tristemente ha vivido todavía con su punto de vista. Esa persona no ha llegado el arrepentimiento a su corazón. No ha llegado, porque el arrepentimiento, ¿qué es? Arrepentirnos de nosotros mismos, de haber confiado en nosotros mismos. Hoy precisamente estaba hablando con alguien también, hablé con muchas personas a través de WhatsApp, pero una persona que vio el video en el que explicamos cómo el corazón que está lejos de Dios se expresa como si fuera Dios, habla como si fuera Dios. Y en los últimos mensajes que escuché, solo hablaba y hablaba su forma, como si fuera Dios. Pese a que vio, y hasta le dio risa y dijo, sí, esa palabra, así esas palabras que es que me salen así de manera automática, no se da cuenta. Y siendo un justo,
siendo un justo. Es terrible. Es terrible, pero lo que estamos viendo aquí que sucedió en Jueces capítulo 20 es el resultado de vivir conforme a su pensamiento. ¿Qué pasa en Jueces capítulo 20? Está hablando el pueblo de Dios. Está hablando de Israel, del pueblo de Dios. El que maldiga al pueblo de Israel, bíblicamente, es maldito. Pero mire lo que sucede ahí, se están matando. Ellos lloraban, ayunaban, pero le preguntaban a Dios, ¿qué hacemos? ¿Subimos otra vez a batalla contra ellos? Y Dios que les decía, sí, sí. Todas las veces que les dijo, sí, sí, sí. Terrible, terrible. ¿Quiénes quedaron? Las mujeres. Mañana vamos a ver, en el capítulo 21, quedaron las mujeres de Benjamín. Pero el resto, los varones, ¿qué pasó con todos los varones de Benjamín? Bueno, vimos unos 600 que se escondieron en una cueva y allí duraron 4 años. Todo eso más adelante se van a enterar qué pasó. ¿Por qué? Bueno, en este momento nos interesa es por qué sucedió lo que sucedió. Porque cada uno vivía como rey. Cada uno vivía como bien le parecía. Cada uno vivía haciendo lo que su vista le mostraba, le decía. Leímos ahorita segunda de Pedro, capítulo 2. Terrible lo que dice. Miremos el versículo 14 en especial. Dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí aparece una palabra en este versículo que dice habituados a la codicia. Habituados. ¿Qué significa habituados? Espero que estén mirando la misma Biblia que estoy mirando y que no estén mirando las Biblias recientes. Las Biblias recientes, ¿saben cómo han cogido esta palabra habituados? La han torcido y la han hecho ver como tradición. Tienen como tradición. No. Habituado es otra cosa. Vamos a mirar qué es habituado. Aquí dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Miremos Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Qué significa estar habituados? Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Isaías, Jeremías, capítulo 13, versículo, y ya para terminar creo, porque ya estamos llegando al límite del tiempo el día de hoy. Jeremías, capítulo 13, versículo 23, dice el versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados? Entonces, algunas Biblias, como les digo, la palabra habituado la cambiaron por tradición. La tradición, lo hacían tradicionalmente. No es una tradición. Una tradición es algo que uno puede dejar si quiere. Pero cuando dice habituados, ¿a qué se refiere? Aquí en este versículo dice, cuando habla de habituados a hacer el mal, ¿con qué lo compara? Con un etíope. ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Ustedes qué piensan? Hago esta pregunta. Ahora hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un leopardo puede dejar de tener sus manchas? ¿Un leopardo puede? ¿Así puede? ¿Hay alguna forma para que el leopardo deje de tener esas manchas? ¿Existe alguna forma? No existe. No existe. Cuando dice habituados está diciendo de continuo solamente el mal. Lo que sale del corazón del hombre de continuo es el mal. Si el hombre, habiendo recibido el Evangelio, no se agarra del Evangelio, el secreto está en el mesón, en el mesonero. Cuando una persona recibe la salvación, ¿qué es lo que sigue en esa parábola? Esa parábola de Lucas 10, la que habla del buen samaritano, muestra cómo una persona recibe la salvación. Después de que son vendadas sus heridas, suavizadas con aceite, ¿qué hizo el samaritano? El samaritano es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo después de que nos redimió? Nos puso en las manos del mesonero. Nos puso en el mesón. ¿Y qué es el mesón? ¿Qué es el mesonero? La iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dijo que iba a edificar su iglesia. Y ya sabemos que la edificó. Cuando miramos el capítulo 18 de Mateo, ya la iglesia estaba constituida. ¿Él cómo vino a constituir su iglesia? Por pecadores. Él vino por pecadores la primera vez. ¿Para qué? Para justificarlos. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por fe vivirá. La palabra que le dio salvación a Martín Lutero. ¿Cómo vive el justo? Por fe.
El justo vive por la palabra de Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Tú, Dios, lo que digas, lo que dices, eso lo voy a recibir. Tal cual como tú lo transmites, sin ponerle, sin quitarle. Solamente hablando del pecado. ¿Ya eres libre del pecado? Ay, pero es que yo cómo puedo decir que no soy pecador. Aún nombrándote todos los versículos que dicen que Jesús ya quitó, que Jesús ya terminó con el pecado, que ya no existe el pecado. Lo dice la Biblia. Ah, sí, puede que la Biblia diga, pero la verdad, sí, yo no puedo decir que no soy pecador. ¿Hasta cuándo vas a creer en ti mismo? ¿Hasta cuándo vas a creer en lo que sale de ti? La Biblia dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Hay pastores de iglesias y de mega iglesias que aún escuchando este evangelio, la explicación del evangelio, se van en contra. Se ponen en contra de la iglesia, no quieren que sigamos compartiendo. ¿Qué quieren seguir hablando? Lo que les permite tener dinero, lo que les permite manipular a las personas para hipnotizarlos, para manejarles la mente, para después decirles, vas a tomar tu mejor ofrenda, le vas a dar a Dios. Despierten. ¿Quién se compra esa camioneta último modelo? ¿Quién se compra una mansión en Miami? Están diciendo allá en el culto con musiquita, mientras suena la música, están diciendo, es para Dios, es tu mejor ofrenda que vas a dar a tu Padre. Te están manipulando. No sé, les recomiendo que investiguen sobre técnicas de hipnosis. Hace poco, conversando con una persona que su vida la dedicó a la hipnosis. Esa persona dijo, ustedes, me da pena con ustedes, me da pena hablar con ustedes esto. Pero las personas que me contratan y me pagan mejor para que les enseñe técnicas de hipnosis son pastores. Suena terrible, terrible. ¿Qué están haciendo? ¿Están enseñando la palabra de Dios? No. Nombran algunos versículos realmente sacados de contexto. ¿Qué significa sacados de contexto? No está en relación al resto de la palabra. Ya sabemos cuáles versículos. Por ejemplo, ese que dice no hay justo ni aun uno. Sí, lo sacan de contexto y así se lo enseñan. Si yo te preguntara a ti muy probablemente si tú eres justo o pecador, muy probablemente tú dirías, ¿yo cómo voy a decir que soy justo? En la Biblia, yo sé que hay un versículo que dice no hay justo ni aun uno. Ah, ese sí te lo han hecho ver, ¿cierto? Ese sí te lo han hecho ver. Pero ¿por qué no te han hecho ver el versículo 24 de Romanos 3? Que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el regalo que Dios nos dio. Las personas, ¿por qué se condenan? Porque no pueden creer lo que está escrito en la palabra, sino se quedan con sus pensamientos. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Deja de creer en ti mismo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no se refiere al que confía en los demás. No. Cuando tú te mires en el espejo, tú tienes un cuerpo humano. No creas en ti mismo. No creas en ti misma. Cree lo que está escrito en la palabra. Ya el tiempo nos está agotando, pero si hoy no has podido recibir la salvación, pero si tu corazón ha quedado la palabra, ha quedado inquieto con la palabra, te invito a que sigas escuchando todos los días. A esta misma hora estamos terminando todos los días y estamos empezando, mi reloj dice que son las y 37, estamos empezando a esta hora menos 37 minutos. Si son las y 37, hace 37 minutos era 00, la hora en punto. Todos los días estamos empezando a la misma hora. No te desconectes, sigue. Y este video, si lo quieres volver a ver, dentro de una hora aproximadamente ya va a estar subido a la otra red de videos, a YouTube. Allá nos encuentras con el mismo nombre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar con las personas que hoy escucharon por primera vez tu palabra. Permite que Satanás no les siga engañando. ¿Cuántas personas alrededor de nosotros necesitan escuchar el Evangelio? Dice la palabra que la humanidad está aguardando ardientemente por la manifestación de los hijos de Dios. Permite, Padre, que este Evangelio no se quede callado, sino que sea anunciado. Que cada vez que hagamos un video, cada vez que expliquemos algún punto de la palabra en un video, miles de personas, millones de personas lo puedan ver. Porque no hacemos esto buscando gloria, buscando fama, no hacemos esto de esa manera, sino hacemos para que las personas reciban la salvación que tú nos has dado. Te pido por todos que se conectaron el día de hoy y que aún en ese momento están orando, no que están mirando o leyendo, haciendo otras cosas, sino que están orando. Te pido para que tú tengas misericordia de ellos y les permitas recibir la salvación, así como a muchos de los que estamos acá, a más de 100 de los que estamos acá nos has permitido recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado con un mismo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.